Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a revisar las ideas de Emil Durkheim, una figura clave, ¿no? En la sociología nos basamos en varios fragmentos y textos que tenemos aquí. La misión, pues, es destilar sus conceptos centrales sobre la sociedad, la cohesión y también cómo abordó el tema del suicidio. Exactamente. Vamos a meternos con conceptos como la conciencia colectiva, los tipos de solidaridad y bueno, siempre viendo cómo Durkheim entendía esas fuerzas sociales que actúan sobre nosotros, sobre el individuo. Todo, claro, a partir del material que nos dieron. Perfecto. Empecemos con algo fundamental, me parece. Durkheim dice que la sociedad no es solo, digamos, la suma de individuos. Habla de una conciencia colectiva. ¿Cómo es eso? ¿Una especie de mente grupal? Sí, es una buena manera de pensarlo. Se refiere a ese conjunto de creencias, de sentimientos que son comunes a la mayoría, ¿no? En una sociedad dada. Y lo interesante es cómo lo conecta con el crimen. Según las fuentes, un acto es criminal no tanto por el acto en sí, sino porque ofende esos estados fuertes y definidos, como dice él, de esa conciencia común. O sea que no es que algo sea malo y por eso lo prohibimos. Al revés, es criminal porque lo reprobamos colectivamente. Las reglas, digamos, emanan de la sociedad y luego las internalizamos, vienen de afuera hacia adentro. Entiendo. Entonces, si esa conciencia colectiva nos une, ¿cómo explica Durkheim las diferencias entre, no sé, una comunidad pequeña, tradicional, y una ciudad moderna, grande? ¿Qué las mantiene unidas a cada una? Ahí es donde entra su distinción clave. Habla de dos tipos de pegamento social, por decirlo así. Primero, la solidaridad mecánica. Esta es más típica de sociedades, digamos, más simples, más homogéneas. Se basa en que todos somos parecidos, compartimos las mismas creencias, los mismos valores. La conciencia colectiva es muy fuerte ahí. Y la individualidad, supongo, más débil. Exacto. La individualidad es menor. El vínculo es directo, casi. Uno de los textos dice como entre una cosa y su dueño. Muy fuerte, muy absorbente. ¿Y cuál es la alternativa? En sociedades más complejas como las nuestras. Pues ahí habla de la solidaridad orgánica. Esta surge con la división del trabajo. Piensa en, no sé, un cuerpo humano. Cada órgano es distinto, tiene su función, ¿verdad? Claro, el corazón, los pulmones. Eso es. Son diferentes, pero dependen unos de otros para que todo funcione. En estas sociedades complejas, la cohesión viene de esa interdependencia. Somos diferentes, especializados, pero nos necesitamos. Y aquí sí hay más espacio para ser individuo. Sí, mucho más. Aunque siempre dentro de un marco social, claro. Y esta cooperación, esta interdependencia, también genera su propia moralidad, sus propias reglas. ¿Tiene lógica la analogía del cuerpo? Sí. Ahora, si llevamos estas ideas sobre fuerzas sociales a algo tan personal, ¿no? Como el suicidio, sé que es una de sus obras más famosas. ¿Cómo lo analiza él? Bueno, aquí está, creo yo, uno de los puntos más fuertes de Durkheim, según los materiales que vimos. Él trata las tasas de suicidio como un hecho social. Ojo, no niega que haya factores psicológicos individuales. Claro, menciona la alienación, la neurastenia. Exacto. Pero él argumenta que si las tasas de suicidio son constantes en ciertos grupos o cambian de forma predecible en ciertas épocas, eso tiene que tener causas sociales, no solo individuales. Su método fue buscar esos patrones sociales. ¿Y qué patrones encontró? ¿Qué tipos de suicidio identificó desde esa perspectiva social? Identificó principalmente 3. Se basan en los niveles de integración y regulación social. Primero está el suicidio egoísta. Este ocurre cuando la integración del individuo en los grupos sociales es muy débil, está demasiado aislado. Ajá. ¿Dio ejemplos? Sí, los textos mencionan su famosa comparación entre las tasas de suicidio de protestantes y católicos en su época. Sugería que la mayor cohesión social del catolicismo ofrecía, digamos, una mayor protección. El suicidio altruista. Este se da cuando la integración es excesiva. El individuo se siente tan parte del grupo que su propia vida vale poco en comparación. Como en el ejército, quizás. Exacto. El ejemplo clásico que dan las fuentes es el ejército tradicional, con ese espíritu de sacrificio. Aunque Durkheim notaba que este tipo iba disminuyendo en la modernidad.
Y finalmente, el suicidio anómico. Este es clave. Se da por una falta de regulación social cuando las normas que guían la vida se debilitan o desaparecen. Por ejemplo, Pues en crisis económicas, dice él, o también analizó situaciones como el divorcio o la viudez. Argumentaba que afectaban distinto a hombres y mujeres porque las normas sobre los deseos y aspiraciones no estaban claras en esas transiciones. esa idea de anomia, la falta de normas, suena muy actual, ¿no? La veía como un problema propio de la modernidad. Definitivamente. Los textos la conectan con lo que él llamó el mal del infinito. O sea, deseos que se vuelven ilimitados, que no encuentran freno ni satisfacción porque faltan esas normas claras que los encaucen. ¿Y sentía que las instituciones tradicionales ya no daban abasto para regular eso? Exacto. Pensaba que ni la familia, ni la religión, ni siquiera el Estado por sí solos eran suficientes para combatir esta desregulación, esta anomia y la desintegración en la sociedad industrial moderna. ¿Y qué proponía él entonces? ¿Alguna solución? Pues sugería la necesidad de crear o fortalecer lo que llamó cuerpos intermedios. Específicamente, las fuentes indican que pensó en las corporaciones, o sea, los grupos profesionales, los gremios. Como una fuente de nuevas normas. Sí, como espacios donde se podrían generar una nueva moralidad, una nueva solidaridad adaptada a la división del trabajo, que ofrecieran regulación y también un sentido de pertenencia más allá de lo tradicional. Interesante. Entonces, si resumimos lo que nos dicen estas fuentes, Durkheim nos pinta una sociedad como algo real, una fuerza que nos moldea, ¿no? Que influye en nuestras creencias, en nuestras normas e incluso en actos tan aparentemente personales como quitarse la vida. La cohesión social, las normas, son cruciales. Así es, nos deja una visión potente de lo social. Y bueno, nos deja también una reflexión pendiente, ¿no? Basada en estas ideas. Si Durkheim viviera hoy, ¿cómo analizaría, por ejemplo, las comunidades en línea o el teletrabajo, estas nuevas formas flexibles? ¿Vería ahí nuevas solidaridades, quizá orgánicas, o más bien detectaría riesgos de anomia, de desconexión? Es una buena pregunta para seguir pensando, sí. Un desafío interesante aplicar su marco a nuestro mundo actual, más allá de estos textos que revisamos.